Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles en el marco de este sexto Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, intitulado De la ayuda mutua al cratocentrismo, participando en esta ocasión en el eje temático cuarto, Ciencias Jurídicas, Económicas y Empresariales, bajo la ponencia La racionalidad convencional y la validez de las restricciones constitucionales a los derechos humanos en México, un análisis comparado a partir del artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta ocasión, le saluda René Ibram Cardona Picón, alumno del doctorado en Ciencias Jurídicas, auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Para dar inicio con esta intervención, es pertinente precisar a todas y todos ustedes que este estudio se inscribe en la línea de investigación sobre constitucionalismo multinivel y propone un modelo analítico que nos permite evaluar la validez material de las restricciones constitucionales a partir de criterios verificables, sistemáticos y comparables en el contexto regional. En ese sentido, es importante conocer el problema y el propósito de estudio. El punto de partida de esta ponencia es un problema ampliamente reconocido y discutido en la teoría constitucional mexicana, es decir, la tensión estructural y existente entre el texto constitucional y el sistema interamericano de derechos humanos al cual se encuentra sujeto el Estado mexicano en atención a los compromisos y convenciones que ha suscrito el Estado mexicano, de manera específica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, esta tensión persiste porque muchas restricciones constitucionales no han sido evaluadas conforme a un estándar sustantivo de racionalidad constitucional y convencional. Asimismo, se detecta la ausencia de una metodología cuantitativa y replicable que impide medir de manera objetiva si dichas restricciones cumplen o no con las exigencias convencionales. En ese sentido, este estudio responde precisamente a esa necesidad, construir un instrumento riguroso que permita determinar con base en criterios técnicos el nivel de compatibilidad o divergencia entre la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bajo esa premisa, el objeto de estudio consiste en evaluar el grado de compatibilidad sustantiva entre 81 restricciones constitucionales mexicanas y los estándares interamericanos sobre limitación de derechos. Para ello, se definieron tres objetivos específicos. Primero, clasificar la estructura, naturaleza e intensidad restrictiva de cada cláusula. Dos, operacionalizar el test de proporcionalidad a nivel convencional e identificar indicadores verificables para cada una de dichas restricciones y, posteriormente, proponer la construcción de un índice de compatibilidad convencional, por sus siglas ICC, que permita medir de forma comparada y objetivo el desempeño de cada restricción. Este enfoque combina un análisis dogmático con técnicas cuantitativas, lo que permite superar las aproximaciones meramente descriptivas o casuísticas. En ese sentido, con respecto a la metodología, encontraremos un diseño concreto y fases específicas. La metodología empleada responde a un diseño normativo comparado organizado en 4 fases. La primera, se realizó la identificación exhaustiva de las restricciones constitucionales
delimitando 81 cláusulas restrictivas como unidades de análisis. En segunda instancia, se desarrolló un análisis estructural basado en variables normativas, tales como estructura simple o compuesta, naturaleza normativa o procesar, y una calificación de la restricción absoluta o relativa, el derecho afectado y la intensidad restrictiva. El tercero, se aplicó un test de proporcionalidad convencional construido con base en los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana y transformado en indicadores cualitativos y cuantitativos. Finalmente, se integró una matriz analítica que permite replicar este proceso en otros países y en otros sistemas constitucionales. En ese sentido, es pertinente referir que el test de proporcionalidad en clave convencional que proponemos y que se aplica a este estudio incorpora 4 juicios diferenciados. El primero de ellos es el de legalidad estricta, que se evalúa de manera binaria. El segundo, de finalidad legítima, que también utiliza un indicador binario. El tercero, de necesidad, valorada en una escala ordinal de 0 a 2 puntos. Y el de proporcionalidad estricta, igualmente en una escala de 0 a 2 puntos. A partir de esta propuesta de indicadores, se construyó el índice de compatibilidad constitucional, cuyo rango va de 0 a 6. En este índice propuesto se identifican 5 niveles: incompatible, baja compatibilidad, compatibilidad media, media alta y alta compatibilidad. Se trata, por tanto, de una herramienta que permite comparar restricciones entre sí y observar patrones agregados de compatibilidad. Consecuentemente, al encontrar resultados de índole general, se observa que el 83% de las restricciones analizadas se sitúan en niveles de compatibilidad alta o media alta. Esto significa que en términos generales la Constitución mexicana contiene restricciones que pueden ser justificadas conforme al estándar convencional. Sin embargo, el 17% representa deficiencias sustantivas significativas. Las mayores compatibilidades se registran en restricciones vinculadas con derechos político-electorales, educación y debido proceso. Por el contrario, las áreas críticas se concentran en materia penal, seguridad pública y la nacionalidad, lo cual confirma las actuales preocupaciones expresadas en la doctrina y la jurisprudencia relevante. Por cuanto hace a los resultados por criterios del test, es pertinente identificar que tras desagregar los resultados efectuados por este test, se observa lo siguiente. En el ámbito de legalidad, todas las restricciones cumplen el 100% del estándar. En cuanto a la finalidad legítima, el 92% muestra una coherencia teleológica con bienes constitucionales esenciales. En necesidad, únicamente el 68% supera el juicio, revelando una falta recurrente de alternativas menos restrictivas, y en proporcionalidad estricto sensu, apenas el 61% obtiene calificaciones altas o satisfactorias. Este último dato es especialmente revelador porque evidencia que un porcentaje importante de las restricciones no superan el escrutinio final de balance entre el sacrificio impuesto y la protección del derecho afectado, lo cual consecuentemente nos lleva al análisis de tensiones estructurales y la relevancia del ejercicio de derecho comparado. Este ejercicio identifica diferentes tensiones estructurales que explican una incompatibilidad parcial con la Convención Americana de Derechos Humanos. En primer término, la prisión preventiva oficiosa y otras facultades penales extraordinarias.
la participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles ordinarias, las sanciones automáticas en materia de nacionalidad y ciudadanía y la existencia de otras restricciones que excluyen un control judicial riguroso. Estas tensiones, al final del día, no son exclusivas de nuestro país, se observan también en otros países de la región. Sin embargo, dada la identidad constitucional de nuestra Carta Magna, se presenta una combinación especialmente compleja por la coexistencia de dichas restricciones. En ese sentido, es pertinente añadir a modo de conclusión que la compatibilidad entre la Constitución mexicana y el sistema interamericano, en específico la Convención Americana, es mayoritaria, pero no es plena. De tal suerte que esta propuesta confirma que el Estado mexicano debe avanzar hacia un constitucionalismo justificativo en el cual las restricciones a derechos humanos no se presuman como válidas por su mera inclusión en el texto constitucional, sino que deban justificarse materialmente conforme a razones públicas y el estándar convencional establecido en el artículo 30 de la Convención Americana. Asimismo, el ICC y la matriz analítica propuesta constituyen herramientas metodológicas que pueden ser de utilidad en procesos legislativos, jurisdiccionales y de revisión constitucional. Este modelo se estima puede ser replicado, discutido y ampliado para realizar análisis comparados en otros sistemas constitucionales de América Latina. En ese sentido, agradezco la generosidad de Nodos del Conocimiento por permitirnos este espacio de deliberación académica. Asimismo, agradezco a la Universidad Autónoma de Baja California y al programa de doctorado en Ciencias Jurídicas por la oportunidad de cursar este programa, siendo un becario de el CECITI y demostrando parte de los hallazgos más relevantes que hemos encontrado en el desarrollo de este ejercicio al seno de nuestro programa educativo. Agradezco una vez más este espacio y quedo muy atento para sus preguntas, comentarios y alguna discusión metodológica adicional que ustedes consideren y o estimen pertinente. Gracias por su atención.